doctora María Gudelo para que nos acompañe aquí para resolver las preguntas de nuestro auditorio. La idea es que si quieren las hacen a voz alta o si quieren las escriben en un papelito y nuestras colaboradoras les estarán recogiendo el papelito para hacer las preguntas acá. Las respuestas. Adelante. Yo creo que para nosotros es clarísimo la protección pues como de la toxicidad que maneja nuestro y entonces listo, me resolviste la primera pregunta, que es la liposomal, la AMFOSIC, pero cuando nosotros nos referimos a nuestras instituciones, nosotros tenemos que hablarles en términos económicos. ¿Hay algún estudio que nos muestre el costo-beneficio? A ellos ya saben que la estancia hospitalaria es lo más costoso, con lo cual nosotros podamos justificar el uso de estos medicamentos. O sea, el doctor Ullman no lo tradujo en dólares, que es lo que tú tienes el estudio farmacoeconómico, pero te dijo claramente los dos, que la estancia hospitalaria es mayor y la mortalidad es mayor. O sea, en términos de costos no lo tengo. En términos de costos no lo tengo. O sea, sí, pero lo que le he explicado, o sea, hay que ver los factores de riesgo. Claro, o sea, usted puede definir, yo le digo, yo prefiero utilizar eso. Si usted no tiene, usted utiliza lo que tiene, pero tiene que definir con claridad con base en los factores de riesgo que están claramente descritos cuál es el paciente que tiene mayor riesgo de nefrotoxicidad y que el inóculo, la estabilidad hemodinámica, o sea, eso depende de muchas cosas que yo voy a lograr con mayor dosis, medicamentos seguros, interacciones, etcétera. Entonces, no todo es para todos. Entonces, usted le puede decir a la parte administrativa de su institución, es que tenga las dos moléculas, porque es que hay unos pacientes que de entrada yo sé que si no le pongo la liposomal, tiene mayor chance de morir, o tiene esto y esto que me va a generar falla renal. En este otro yo me arriesgo y le pongo desoxicolato, como le decía yo a mis gerentes. Vea, es que cuesta un montón de dinero, yo empiezo en algunos escenarios con desoxicolato y cuando pasa la falla renal, por eso le decía que somos sinvergüenzas, paso a liposomal y ahí gasto menos dinero porque ya estoy terminando un tratamiento. A veces son 5 días de 14, o sea, me ahorré 9 días de un medicamento de alto costo. Entonces, es en su institución, con su equipo de trabajo, porque además estos son decisiones multidisciplinarias que usted define qué es lo que quiere hacer con su paciente, a qué riesgo lo va a someter para también saber cómo va a vigilar. Porque entonces la creatinina diaria, esto cada cuánto, el hemograma cada cuánto, ¿cómo voy a vigilar yo eso que sé que le va a pasar porque no le puedo ofrecer la mejor opción? Por eso el mensaje al inicio era, trabaje con lo que tiene y trabaje lo mejor posible, pero no todo para todos. O sea, no permita que le digan, es que usted solo tiene que usar desoxicolato. Y yo, a ver, es que hay pacientes que no les puedo dar. Entonces, de esa manera más o menos yo estoy trabajando, o sea, trabajo en una institución pública, igual. Entonces, la idea es como ir nichando a los pacientes o definir, como tener como los algoritmos, decir, vea, tiene esto en mi lista de chequeo, este paciente no es para desoxicolato, este es para liposomal de entrada, no, en este nos arriesgamos y usted le vende, o sea, ese fue uno de los mensajes que yo vendí y ha funcionado bien. Entonces, no uso 14 días de liposomal para una inducción, pero puedo usar desoxicolato unos días y terminar con liposomal cuando ya es inseguro para el paciente. No sé si puedo dar un dato con respecto a lo que le preguntaba. Claro, ella dice que tiene un dato. Para la pregunta anterior, es que yo estoy toda miope y no veo quién fue el que hizo la pregunta. Entonces, para la persona que estaba haciendo la pregunta anterior acerca de farmacoeconomía, hay un artículo que publicamos en nuestro grupo de investigación comparando anfotericina de oxicolato, la marca original, y un genérico en el modelo animal de infección usando cándida en un modelo de infección renal, donde hay una parte muy específica sobre el costo en farmacoeconomía, cuánto cuesta cuando estás dando un medicamento de mala calidad en dosis por día. Fue un estudio que se hizo en Estados Unidos en dólares, en dosis por día, en cuánto se traduce la complicación y en cuánto se traduce el valor en estancia hospitalaria con respecto a la complicación renal, a la complicación cardíaca, o así se muere pues el paciente porque las cosas no fueron exitosas. Perdón, era anfodesoxicolato original con genérico o liposomal con desoxicolato. Sí, es que hay un parrafito que hicimos con respecto a anfo,
original y genérico. ¿Cuánto Pero no más o menos? liposomal y desoxicolato, No ¿qué- liposomal y qué ejemplar se deoxicolato. necesita ya para poder- Tal vez esas referencias de pronto te puedan ilustrar. Hay una pregunta que me hacen por acá en texto que dice ciprofloxacina quinolona sin estabilidad 5/20. ¿En qué momento se inicia la estabilidad? Entonces, a pesar de que todas las fluoroquinolonas tienen una estructura química muy distinta, se conserva un sitio parental de actividad que es hacia donde siempre se dirigen los trabajos de estabilidad forzada, que es tal vez en los trabajos donde más se hizo evidente este tipo de resultados. Esa estabilidad del grupo nitro que tiene el sitio activo es totalmente dependiente del pH. Entonces, con un pH controlado, bajo condiciones controladas, esa inestabilidad se empieza a presentar. Si tú le garantizas el mismo pH a la molécula de cualquier tipo y le garantizas fotoprotección, tal vez a partir del día 14 uno está viendo algún impacto, pero no es algo pues que tenga relevancia clínica si es a partir del día 14. Sin embargo, en la vida real, donde el paciente está en UCI, está acidótico, donde el paciente tiene enfermedad acidopéptica, se ha visto que las variaciones de pH pueden tener impacto a partir de la hora 6 de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que tú prescribes la forma farmacéutica oral y en un paciente que tenga alteraciones del pH porque tenga enfermedad acidopéptica y esté tomando dosis altas de omeprazol, por ejemplo, o porque tenga hábitos alimentarios que hacen que el pH esté cambiando continuamente, suponga de esos 400 miligramos o 750 miligramos que usted le prescribió, hay una variación ya mayor del 20% al 35% en las primeras 6 horas con respecto a la absorción. En los pacientes que tienen, por ejemplo, cirugía bariátrica, no es una buena recomendación. En los pacientes con respecto a la administración intravenosa, en los pacientes en que están recibiendo distintos medicamentos, no solo la inestabilidad de la estructura química entra a jugar, sino las interacciones medicamentosas, pero básicamente en exposiciones de variación de pH a partir de la hora 6, cuando las variaciones de pH son muy grandes, y a partir del día 14 con respecto a la exposición de la luz es lo que se ha visto con ciprofloxacina. El tiempo de almacenamiento, ¿qué tanto afecta? Pues si usted lo tiene protegido de la luz y sin variar el pH, es una molécula muy estable. Nosotros en el laboratorio hemos hecho ensayos microbiológicos, o sea, pruebas de microbiología, retando el antibiótico almacenado en luz oscura a 21 grados de temperatura con respecto al antibiótico almacenado a menos 70 grados, también en luz oscura, y no hemos visto diferencia a pesar de 3 meses de almacenamiento o 6 meses de almacenamiento. Creo que en realidad si uno respeta la estabilidad de ese grupo nitro que tiene, no tiene muchos problemas. El mayor problema es la variación de la exposición de los hidrógenos, el pH. Y hay otra pregunta que me hacen que dice: ¿se han hecho trabajos de farmacogenética con antibióticos y la población colombiana? Sí hay trabajos de farmacogenética muy importantes, muy sólidos, me parece académicamente, sobre todo por el doctor Tawanda Gumbo, que es un investigador de mucho reconocimiento en el área de la tuberculosis. El doctor Gumbo tiene cierto interés por los antituberculosos y fue tal vez una de las personas que introdujo el término: es que si yo le doy 300 miligramos a usted moreno, no es lo mismo que si le doy 300 miligramos a usted sajón, ni lo mismo si le doy 300 miligramos a usted tailandés.
Entonces él fue tal vez el primero que demostró en cortes clínicas cómo las concentraciones de rifampicina y moxifloxacina podían variar. Las de rifampicina varían hasta en un 50% dependiendo de la raza de la que estemos hablando. Las de isoniazida pueden variar hasta en un 30%. De ahí vino una propuesta muy importante que ha circulado en muchos estudios y en la investigación de antibiótico-terapia para tuberculosis, es reevaluar las dosis con respecto a las etnias poblacionales. Y con moxifloxacina también se han hecho varios estudios por la importancia que tiene en tuberculosis, pero no conozco estudios colombianos básicamente. Uno podría extrapolar mucho de la información ya obtenida por el doctor Gumbo y sus colaboradores, porque hay otros trabajos también en países pobres, pero no precisamente conozco trabajos en Colombia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Señor. Entonces, ¿de qué dependen las concentraciones altas de cipro en orina? Bueno, el volumen de distribución de ciprofloxacina es muy cómodo, es un volumen de distribución alto, igual distinto que el ácido nalidíxico, que tiene un volumen de distribución que no le permite tener mucho impacto y se concentra más en la orina. Ciprofloxacina, a pesar de ir a los tejidos, sale del compartimiento central, sale de la sangre, y la excreción urinaria que tiene es la molécula inalterada, entonces permite que tenga un impacto muy positivo en tracto urinario. Sin embargo, depende mucho de ya la colonización previa que tenga el paciente cuando no está colonizado precisamente por gérmenes silvestres, sino por gérmenes que ya tienen algún tipo de mutación. Con respecto a la otra parte de la pregunta, se me olvidó, profe. Profe, es que ahí se cumple que tanto da el cántaro al agua hasta que se rompe. En la exposición pulsada, que es lo que hace uno, le mando 3 días de ciprofloxacina y con eso bien. Después vuelve, le mando 3 días de ciprofloxacina y otra vez. Eso va dejando, no sé, voy a pedir aquí auxilio para volver a abrir mi presentación. ¿Puedo abrir la presentación? Voy a interpretar eso como un sí, pero allá. Aleja, ¿dónde quedó? Bueno, mientras la doctora busca su presentación, el doctor Cataño me dijo algo muy importante que no mencioné en la presentación, y es el tema de la administración de las diferentes formas de anfotericina. No es que se lo sepan de memoria, sino que es muy importante que revisen con su equipo de farmacia antes de administrar el producto que ustedes van a usar, porque existen diferencias claras en tiempos de administración. No es lo mismo desoxicolato que liposomal que genérico de liposomal. Tener claridad en qué se diluye y los tiempos de administración, por ejemplo, de desoxicolato, que son hasta de 6 horas, y qué es esa molécula la que requiere premedicación, que yo en liposomal sistemáticamente no voy a dar antihistamínicos, acetaminofén, 1000 de líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, revisar muy bien, cuando usted sepa qué molécula tiene, con su equipo de farmacia, cómo es el modelo de administración, y socializarlo con la persona que lo administra, porque a veces es en central de mezclas o a veces es la enfermera en el piso, para que no existan efectos secundarios derivados de mala administración de las moléculas. Entonces me quise devolver a esta diapositiva por lo siguiente. Hay un investigador que yo en lo personal admiro mucho, que se llama Carl Dricka. El doctor Dricka dedicó parte de su vida a E. coli. Por alguna razón hay algunos investigadores que como que se casan con alguna bacteria y le juran fidelidad y eso funciona.
Entonces, aparte de E. coli, él tiene también muchos trabajos con Pseudomonas aeruginosa, pero en sus últimos 10 años de investigación se ha enfocado a estudiar un concepto que es básicamente de lo que el doctor Julián está hablando, que es el concepto de concentración preventiva de mutante. La exposición repetida o la exposición continuada de un microorganismo a un antibiótico específico hace que en algún momento fisiológico el microorganismo pueda desarrollar mecanismos de seguridad que permitan que él siga reproduciéndose, aunque tenga que castigar parte de su fisiología. Entonces, él se ha encargado de evidenciar en el modelo animal cómo distintas relaciones de Auxemic, sobre todo con ciprofloxacina, en pacientes que tienen anormalidades anatómicas del tracto urinario y que necesitan estar frecuentemente expuestos a fluoroquinolonas, lo que hace es no perpetuar la infección, sino hacer que el paciente se vaya colonizando lentamente con gérmenes, con tasas, con mecanismos de resistencia distintos que van a permitir que en el futuro de la exposición ya no sea útil el medicamento con el que se empezó a dar tratamiento. Entonces él habla de una manera muy académica de los conceptos de concentración preventiva de mutantes, de cuál sería la dosis ideal bajo estos índices PKPD nuevos que estamos tratando de redescubrir para tratar el paciente y evitar en ese mismo tratamiento de forma simultánea que no haya nuevas mutantes resistentes que en el futuro puedan también volver a producir infección. El problema actual de la exposición a los antibióticos no es tanto si se cura o no. Primero es la cura microbiológica y segundo es qué pasa después de que yo lo traté, qué pasó con la microbiota que quedó, de qué quedó colonizado ese paciente, porque de qué quedó colonizado va a ser el nuevo problema de la nueva persona que esté haciendo esa atención en salud y que no sospeche que este paciente ya no tiene una infección de tracto urinario por un germen silvestre, sino que seguramente este paciente ya tiene una infección de tracto urinario por un germen que tiene una tasa de resistencia distinta. No sé si eso responde a su pregunta. Ya la doctora fue muy clara, pero no me dejó mucho tiempo a mí para preguntas. Solo me encantó porque aprendí de ti, querida. Solo quería invitarlos a que me contaran los que tengan experiencia con las moléculas genéricas de desoxicolato, cómo les va, porque en este momento todavía no me he animado a usar, de hecho estoy usando liposomal en casi todo mientras definimos, porque el equipo de farmacia en las que nos han presentado ha encontrado como algunas cosas que no les gustan en cuanto a la producción. Entonces, si tienen éxito con alguna molécula, me hacen saber, por favor. ¿Quién me pregunta? No veo. Listo. No. El liposoma reduce es el contacto de la molécula con el ergosterol o el colesterol de las otras células. La reacción inmune no interfiere en eso. Por eso yo les decía, o sea, tengan claro para qué es el liposoma, porque incluso en otros efectos secundarios se reduce, pero se siguen presentando. Y en el tema inmune no tengo claro yo eso, Juan, vos tampoco. O sea, no tengo claro, no, o sea, no lo he leído nunca. Como que el liposoma juega un papel importante ahí. O sea, es la propia anfotericina, que por eso, por ejemplo, lo que hablaba con Juan ahorita en el tema de criptococosis, como cuando empieza a destruir criptococo y todo, puede matar al paciente al inicio de la molécula. Es la anfotericina como tal, no el liposoma. El liposoma solo actúa como un mecanismo de delivery, por eso es el que entrega hasta que llega a la pared.
Pero en el sistema inmune, habla él de la respuesta inmune. En oncología manejamos doxorubicina liposomal, por ejemplo, y la liposomal aumenta el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. Si es que él dice que se actúa como protector, yo no tengo claro que actúe como protector porque no protege para eso. Que tenemos una última pregunta de la toxicidad de ciprofloxacina a nivel de neuropatía periférica y cistitis. A ver, yo tengo medicamentos que producen neuropatía periférica y cistitis hemorrágica. ¿Hay que hacer algún ajuste de dosis o cómo se tiene que manejar eso en los pacientes oncológicos? No, excepto si el paciente tiene falla renal o falla hepática, no es necesario hacer ningún ajuste de dosis. Yo le pongo metotrexate, que el metotrexate a altas dosis puede producir también neurotoxicidad. De hecho, empieza a verse aumentada la creatinina. Cuando entra una plasia, ese paciente probablemente va a necesitar antibióticos. Ahí, o sea, le doy la dosis plena según la creatinina que tenga en ese momento. Es que hay dos conceptos ahí muy importantes. Cuando al paciente se le demuestra infección porque está en un periodo de neutropenia, entonces se le puede calcular la depuración de creatinina, que es tal vez la herramienta más confiable que tú tienes, el uroanálisis como herramienta de valor diagnóstico de temprano del daño renal, y la depuración de creatinina, que dependiendo de la fórmula matemática que tú uses, pues te va a incluir el peso del paciente, la raza del paciente, la estatura del paciente, y te va a dar una información más global de cuánto te está depurando por minuto este paciente, mucho más allá que el valor de la creatinina como tal. No estoy desvirtuando el valor de la creatinina, sino que uno se puede apoyar pues académicamente en esa fórmula matemática. Entonces, en ese momento tú calculas si tiene alguna necesidad renal, pero usualmente no es necesario hacer ajuste de dosis a menos que la depuración de creatinina sí haya variado más de un 30 o 40%. Si el paciente ya tiene cistitis hemorrágica. No, pero es que no es posible tratar el riesgo. Es como darnos nosotros mismos el tratamiento de la enfermedad psiquiátrica. No es posible tratar nuestras inseguridades, sino que hay que ser, ahí sí se tiene uno que desapasionar porque a uno le da como cosa. Entonces hay que ser es muy objetivo y si se lo demostré, se lo trato. Pero si no se lo demostré, es un paciente muy complejo como para uno ponerse a tratar por silas. Hay que establecer un diagnóstico microbiológico porque es que uno de los diagnósticos diferenciales de la neuropatía periférica es la misma enfermedad. Entonces hay que estar seguro de que uno sí tiene la demostración microbiológica de la infección urinaria y aunque el paciente tenga el antecedente de neuropatía periférica, yo creo que ahí usted tiene que sopesar lo que la FDA recomienda tanto y es si sí vale la pena darle una fluoroquinolona o si usted tiene otra herramienta que no potencie más lo florido de la neuropatía. Entonces ese es el momento en el que uno se acuerda que existen muchos otros antibióticos. ¿Alguna otra pregunta? Llévatela. Bueno, entonces a continuación vamos a dar paso a un refrigerio de un descanso y regresamos en 20 minutos para continuar con la segunda parte.